Mi hermano se burló, idiota. Solo sirves para trabajar en una fábrica. En su fiesta de ascenso, nuestros padres le entregaron el control de un complejo turístico de $85 millones en Hawái y un Audi, diciendo, estamos orgullosos de ti, a diferencia de alguien que solo trae vergüenza. Me senté en silencio en la última fila hasta que un desconocido se acercó, me dio un sobre y susurró, ¿es hora de mostrarles quién eres realmente? Me llamo Ares Nash, tengo 34 años, y lo último que nadie esperaba verme era en la última fila de la fiesta de ascenso de mi hermano en el Hilton Miami Beach. Él tiene 29 años, es el nuevo director ejecutivo, y allí mismo, en el escenario, se acerca al micrófono y dice en voz alta para que lo oiga toda la sala, hay gente que es tonta, que solo sirve para trabajar en una fábrica. 80 invitados ríen. Mis padres se adelantan con la bandeja de plata donde le entregan la documentación que le otorga la gestión de un complejo turístico de Hawái valorado en $85 millones, además de las llaves de un Audi nuevo. Papá irradia felicidad. Estamos orgullosos de ti, hijo, a diferencia de otros que solo avergüenzan a la familia. Me quedo paralizada con mi vestido barato hasta que un desconocido con traje gris oscuro se sienta a mi lado, me entrega un sobre grueso y susurra, es hora de mostrarles quién eres en realidad. Deja un comentario abajo indicando desde dónde nos ves y qué hora es allí. A ver hasta dónde llega esta historia. Todas las mañanas a las 5:30, me levanto de la cama en mi apartamento de una habitación y comienzo el viaje de 45 minutos en mi viejo Honda Civic hasta la fábrica en Hialeah. El motor tose como si llevara años echando humo, pero me lleva a mi destino. Ficho a las 6 en punto, me calzo las botas con punta de acero y paso las siguientes 10 horas en mi puesto, con la vista fija en una cinta transportadora que nunca se detiene. Cientos de placas de circuitos impresos pasan por delante en cada turno. Mi trabajo consiste en detectar los fallos antes de que salgan de fábrica. Si falla una sola vez, se retira todo el lote. Con $45,000 al año se mantiene la luz encendida y el refrigerador lleno de sobras. La sala de descanso huele a café quemado y palomitas de microondas, y las luces fluorescentes suman como abejas enfurecidas. Me como mi bocadillo al mediodía de pie porque las sillas siempre están ocupadas y tengo que volver a la fila. A las 4, me duele la espalda, se me acalambran los dedos y estoy listo para enfrentarme al tráfico de vuelta a casa. Al otro lado de la ciudad, mi hermano se despierta cuando le da la gana en su ático de ladrillo. Entra en la sala de junta sobre las 9, café en mano, dando órdenes a gritos a los becarios que ganan en un mes más de lo que yo gano en 3. $300,000 al año, más bonos, opciones sobre acciones y demás privilegios por ser el niño mimado. Su oficina tiene ventanales que van del suelo al techo con vistas a la bahía de Biscayne, un gimnasio privado en la última planta y un conserje que le aparca el coche. Envía selfies desde reuniones en azoteas con el título de Cerrando Tratos. Sus padres inundan el chat familiar con capturas de pantalla de su último artículo en una revista, una tontería sobre un disruptor fintech que suena impresionante si no lo conoces bien. Lo etiquetan en cada publicación, llena de emojis de corazones y fuegos. Mi nombre no aparece en ese chat desde hace meses. El año pasado, durante el turno de noche, la alarma de metano se disparó. Una tubería se había agrietado cerca del gas del muelle de carga, y el gas escapó con tal fuerza que convirtió todo el lugar en una bomba. La mayoría se quedó paralizada. No pensé que simplemente cerrara la válvula de emergencia y la mantuviera presionada hasta que el indicador marcó 0. 47 compañeros salieron con vida esa noche. Las cartas de agradecimiento se acumularon en mi buzón durante semanas. Eran notas escritas a mano de personas que apenas conocía. Algunas incluían fotos de sus hijos, otras pequeños regalos como galletas caseras o un billete de $20. Las guardaba todas en una caja de zapatos debajo de mi cama. Nunca se lo conté a nadie en casa. ¿Qué sentido tenía, dirían, solo hacía mi trabajo? Donna Nass, mi tía de Tampa, se enteró de todos modos. Es enfermera, trabaja turnos dobles en urgencias y aún así encuentra tiempo para llamar todos los domingos. Hiciste lo correcto, Iris, dijo la semana pasada. Con la voz firme de siempre. No dejes que te hagan sentir mal por ello. Me reí, pero sus palabras me calaron hondo. Una vez me mandó un paquete con vendas, barritas de proteínas y una nota que decía, para el héroe que no lo admite. Usé las barritas durante las horas extras, pero nunca se lo conté a mis padres. Ya no me preguntan cómo me fue el día. El chat grupal se llena de fotos de Kim en una valla publicitaria, Kim cerrando un trato, Kim estrechando la mano de inversores. Mis respuestas se quedan en visto. Asumen que me las arreglo como puedo, demasiado ocupada para darme cuenta del ensordecedor silencio que los atenaza. Paso de largo las fotos, con los pulgares sobre el teclado, y luego bloqueo la pantalla. Algunas noches releo las cartas de los obreros de la fábrica, repasando la tinta con el dedo. Un hombre escribió, me regalaste otra Navidad con mi hija. Otro dijo, te debo la vida. Palabras sencillas, pero que valen más que cualquier bonificación de la que Kim se jacta. La fábrica es un hervidero de máquinas,
supervisores que dan órdenes a gritos, radios a todo volumen y reggaetón a tope. Llevo tapones para los oídos bajo el casco, pero la vibración me cala hasta los huesos. Me sé de memoria todas las etiquetas de advertencia de las paredes, todas las rutas de evacuación y todos los puestos de primeros auxilios. Tras la gestión del incidente, instalaron nuevos sensores y me dieron una placa que dice campeón de la seguridad. Ahora está atornillada sobre mi puesto, acumulando polvo. Nadie de mi familia la ha visto. Nadie preguntó. Hace una semana, llegó un grueso sobre color marfil con una invitación formal de papá, con el escudo familiar grabado. Para celebrar el ascenso de Kim a director ejecutivo de Red, era imprescindible la presencia de la familia. Me quedé mirándolo durante una hora, sabiendo perfectamente que solo me querían allí como el remate, la moraleja junto al foco de Kim. Aún así, marqué la fecha en mi calendario. Donna me dijo, ve si quieres, pero no dejes que te pisoteen. Asentí con la cabeza aunque ella no pudiera verme. A las 7 de la tarde, mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina mientras calentaba arroz que había sobrado. El nombre de Kim apareció en la pantalla. El mensaje fue breve. No vengas a la fiesta. Es vergonzoso. El viernes por la noche, en el Hilton Miami Beach, el salón de baile vibraba con la presencia de 80 invitados ataviados con trajes a medida y vestidos de cóctel. Lámparas de araña de cristal proyectaban una luz cálida sobre las mesas cubiertas con manteles de lino, mientras los camareros servían bandejas con copas de champán. Entré por una puerta lateral, aún con mi pantalón de vestir y blusa, sin prestar atención a las escaleras. Donna Nass, mi tía que había venido desde Tampa, fue la primera en verme y me hizo señas para que me acercara a su mesa, cerca de la pared. Llevaba un sencillo vestido azul marino, sin joyas salvo su anillo de bodas, y me dio un rápido abrazo antes de que nos sentáramos. Quinn Nass subió al escenario con paso firme, como si fuera el dueño de la sala, micrófono en mano, luciendo esa sonrisa ensayada. Comenzó su discurso sobre innovación y liderazgo, luego hizo una pausa para crear expectación. El éxito requiere visión, dijo, mientras sus ojos recorrían al público hasta que se posaron en mí. No todos lo tienen. Algunos son simplemente tontos, aptos solo para trabajar en una fábrica. Las risas se extendieron entre los invitados, algunos aplaudiendo en señal de aprobación. Sentí un calor intenso en la cara, pero me quedé sentada, mirando al suelo. Donna metió la mano por debajo de la mesa y me apretó la rodilla con firmeza. Papá Walt Nash se unió a ellos y rodeó con el brazo los hombros de Kim. Mamá, Gail Nash, entró con una caja de terciopelo y una carpeta gruesa. La abrió en el atril, dejando ver fotos brillantes de una extensa propiedad frente al mar con villas privadas y piscinas infinitas. Para celebrar tu nuevo cargo como director ejecutivo, anunció papá con voz potente por los altavoces. Te transferimos la gestión del complejo turístico de Hawái, valorado en $85 millones. Estallaron los vítores. Mamá hizo girar las llaves del Audi en su dedo, dejando que brillaran con la luz. Y esta belleza es tuya para que la conduzcas con estilo. Kim tomó las llaves con una amplia sonrisa y las alzó como un trofeo. Mamá se acercó al micrófono a continuación. Estamos muy orgullosos de ti, hijo, a diferencia de otros que solo avergüenzan a la familia. Los aplausos fueron más fuertes esta vez. Se oían susurros desde las mesas cercanas, y las miradas se dirigían hacia mí. Una mujer con perlas murmuró a su marido, esa es la hermana, ¿verdad? La que arregla las máquinas. Él soltó una risita. La mano de Donna apretó la mía. Sentí el peso de cada mirada, la habitación se encogía a mi alrededor. Papá sacó una hoja del bolsillo de su chaqueta, un formulario preimpreso con el membrete de la Oficina de Administración de la Herencia Familiar. En él se enumeraban los bienes provisionales, incluido el complejo turístico que ahora estaba a nombre de Kim. Me hizo un gesto. Iris, ven aquí. Firma esta renuncia a los derechos de herencia. Formaliza todo para tu hermano. La sala quedó en silencio, y todas las miradas se dispersaron. Las conversaciones se apagaron a mitad de la frase. Me levanté lentamente, con las piernas pesadas, y caminé por el pasillo entre las mesas. Los invitados se apartaron, algunos con sonrisas burlonas, otros evitando el contacto visual. La alfombra amortiguaba mis pasos, pero el latido de mi corazón resonaba con fuerza. En el escenario, papá extendió el periódico hacia adelante. La renuncia exigía la dimisión de cualquier derecho sobre los bienes hasta la resolución definitiva del testamento, lo que en la práctica otorgaba el control a Kim de inmediato. Kim sonrió con sorna a su lado, con los brazos cruzados. Mamá se ajustó el collar mirando a cualquier parte menos a mí. La pluma pesaba en la mano extendida de papá. La tomé, el metal frío contra mi piel. La línea de la firma me devolvió la mirada, vacía y acusadora. Los invitados se inclinaron hacia adelante en sus asientos. El flash de un teléfono móvil captó una imagen desde la primera fila. Donna se incorporó a medias de su silla,
pero volvió a sentarse con los labios apretados. Apreté la pluma con más fuerza, hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Me temblaba la mano al bajarla sobre el papel. La punta tocó el papel y una gota de tinta se corrió, manchando mi pulgar. La tinta apenas había manchado mi pulgar cuando la puerta lateral se abrió con un crujido tras el escenario. Ted Rice, un hombre de 72 años con traje gris oscuro y corbata floja, entró en el salón de baile con un viejo maletín de cuero. Al principio, las cabezas se volvieron lentamente, luego más rápido, al reconocerse brevemente algunos rostros. Se movió con determinación, ignorando los murmullos, y se detuvo al borde del escenario. El rostro de papá se tensó en una mueca de irritación. La mano de mamá voló hacia sus perlas, retorciéndolas nerviosamente. Kim cambió el peso de un pie al otro. Las llaves seguían colgando de sus dedos como un trofeo. De repente, ya no estaba seguro de querer sostenerlas. Cher carraspeó una vez, un sonido agudo que rompió el murmullo de la conversación. «¿Disculpen la interrupción?», dijo con voz firme pero lo suficientemente alta como para silenciar la sala sin gritar. «Soy Ted Rice, abogado de Allen & Nash». Colocó el maletín sobre una mesa vacía cercana y lo abrió con un chasquido deliberado. Los invitados se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Los teléfonos, que habían estado en alto para grabar el momento de la renuncia, ahora se bajaron con cierta incertidumbre. Donna aflojó el agarre en mi brazo mientras me miraba con la boca entreabierta. Sacó una carpeta gruesa sellada por un notario con fecha de hacía exactamente 10 años. La señora Nas había hecho certificar su testamento en mi oficina la semana anterior a su último ingreso en el hospital. Cher explicó, sosteniendo el documento lo suficientemente alto para que las primeras filas vieran el sello en relieve. El original se entregó a la familia después de su fallecimiento, como era necesario. Hizo una pausa, clavando la mirada en su padre. Pero se destruyó poco después del funeral. Según 2 empleados domésticos que firmaron declaraciones juradas, se quemó en la chimenea del patio trasero. Un murmullo de asombro recorrió la multitud como una ola. Papá apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude ver cómo le temblaba el músculo. Mamá le susurró algo urgente a Kim, quien negó con la cabeza enérgicamente. Ted sacó una tableta del maletín y pulsó la pantalla con una eficiencia casi mecánica. Un video comenzó a reproducirse proyectado sobre el gran telón de fondo detrás del atril, donde aún colgaba la pancarta del ascenso de Kim. La abuela Eleanor apareció sentada en su sillón favorito junto a la ventana, con la mirada débil pero aguda fija en la colcha que tenía sobre las piernas. «Si me están viendo», dijo con voz clara, «a pesar de mi edad y mi enfermedad, significa que me he ido y que alguien está intentando manipular mis deseos. Iris ha salvado vidas, vidas de verdad, no solo números en una pantalla. Lo consigue todo sin condiciones ni demoras». El video terminó abruptamente. La sala quedó en un silencio atónito. Donna se puso de pie de un salto a mi lado. «Basta», gritó señalando directamente a papá. «Ese es el testamento real de mamá, no puedes fingir que no existe». El guardia de seguridad cerca de la entrada principal dudó, mirando a papá en busca de instrucciones, pero él estaba demasiado ocupado mirando a Chad. Chad levantó una mano para tranquilizarla y luego se volvió hacia la multitud con la carpeta abierta. Mostró el documento a todos para que vieran las páginas con firmas legales en tinta azul y fechas estampadas en rojo. Esta copia certificada, presentada ante el tribunal el mismo día que el original, transfiere la totalidad del patrimonio de $65 millones a Aves Nash, anunció con voz clara y resonante. Precisamente porque salvó 47 vidas en aquel incidente en la fábrica el año pasado. Sin administración interina, sin excepciones, decisión final e inapelable. Kim dio un paso al frente. «Esto es falso», gritó con la cara roja de ira. Su padre lo agarró del brazo y tiró de él con fuerza. El rostro de mamá palideció. Se aferró al borde del atril para no caerse. Los invitados intercambiaron miradas atónitas, algunos sacando de nuevo sus teléfonos para grabar el caos. Algunos inversores cercanos al frente se pusieron de pie murmurando sobre la debida diligencia. Ted continuó leyendo las cláusulas que permitían listas de activos, incluyendo las cuentas offshore de los fondos fiduciarios del complejo turístico de Hawái. La sanción por coacción se aplicaba si alguien forzaba una firma bajo presión. Cada palabra resonaba como un martillo sobre un cristal. Me quedé allí, en el escenario, con la pluma aún suspendida sobre el formulario de exención de responsabilidad, mientras el agua chapoteaba en el vaso por mi mano temblorosa. El formulario sobre el atril ahora parecía ridículo. Un elemento de utilería y una obra que acababa de cambiar de rumbo por completo. Cher me miró fijamente a través de las luces. Eleanor sabía lo que habías hecho, Iris. Ella vio los informes de la OSA y las cartas de esos trabajadores. Esto es tuyo. Siempre lo fue. Chad no esperó a que se calmara el silencio.
Abrió el maletín de golpe y sacó una pila de documentos de unos 7,5 centímetros de grosor, atados con un cordón rojo, dejándolo caer con un fuerte golpe que interrumpió los murmullos atónitos. Hablemos de las pruebas, dijo con voz tranquila, pero resonando hasta el fondo de la sala. La primera página era el informe oficial de incidentes de la OSA. 8 páginas con diagramas, declaraciones de testigos y el nombre de Iris rodeado con un círculo rojo. Esto confirma que Iris detuvo la fuga de metano cerrando manualmente la válvula a presión. Chad lo explicó, mostrándola para que las primeras filas pudieran ver el sello oficial. Luego pasó a la siguiente sección. 47 cartas de agradecimiento manuscritas de los trabajadores. Ella guardó la fecha, las firmas e incluso fotos de sus familias en algunas. Él las extendió sobre la superficie, dentro de fundas de plástico. Todas copias notariadas para el tribunal. Deslizó los registros bancarios junto a impresiones nítidas con líneas resaltadas. $2 millones canalizados anónimamente hacia mejoras de seguridad en la fábrica. Nuevos sistemas de ventilación, sensores avanzados, programas de capacitación obligatoria para 3 turnos. Las transferencias provenían de un fondo de donaciones vinculado a Iris mediante declaraciones de impuestos que ella nunca reclamó públicamente. Finalmente, retiró una placa enmarcada del caso, el Premio Nacional de Seguridad Laboral, otorgado a Ares Nash en abril pasado en Washington, D.C. por su ejemplar valentía y gestión de la crisis por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Las letras doradas relucían bajo las lámparas de araña. Ted tomó una carpeta más delgada con el nombre de Quen Nash escrito con rotulador negro grueso. Extendió 3 copias impresas en papel brillante de publicaciones de LinkedIn. King, de Smoking, posó en la horca benéfica con cheques gigantes a nombre de hospitales infantiles y ayuda en casos de desastre. Era el orador principal remunerado en cada evento. Chad dijo con voz monótona. Un total de $50,000 se transfirieron directamente a su cuenta personal en 48 horas. Las facturas adjuntas mostraban que las organizaciones benéficas no recibieron nada tras descontar los gastos administrativos y los reembolsos de gastos de viaje. Una cadena de correos electrónicos reveló que King negociaba tarifas más altas mientras prometía en su presentación que el dinero cambiaría vidas. Otra imagen lo mostraba rechazando una solicitud de auditoría de seguimiento. Donna Wells, de nuevo, sacando un papel doblado de su bolso con manos firmes. Hace 2 años, Iris me pidió prestado $5,000. Anunció que estaba desplegando el pagaré escrito a mano en una hoja de cuaderno común, fechado y con la firma de Iris al pie, y una columna de pagos de $50 marcados semanalmente con tinta azul. Efectivo, no transferencia bancaria. El presupuesto de la fábrica no alcanzaba para 20 extintores industriales tras una reunión de recorte de gastos. Ella lo mantuvo en alto. Pagaba hasta el último centavo de su sueldo, nunca faltaba, ni siquiera cuando le cancelaban las horas extras. A papá se le puso la cara morada y las venas de las sienes le palpitaban. Mamá se agarró la garganta, sintiendo como las perlas se le clavaban en la piel. King apretó los puños a los costados. Tenía los nudillos blancos. Los invitados se movían incómodos en sus asientos. Algunos grababan abiertamente. Otros susurraban sobre reuniones de la junta directiva, auditorías y posibles demandas. Un inversor de capital riesgo de la primera fila se puso de pie y preguntó en voz alta, ¿está al tanto la junta directiva de estas discrepancias? Su socio asintió, tecleando ya en una tableta. El personal de seguridad se acercó, pero se detuvo cuando Chad levantó la mano. Volvió a apilar los documentos ordenadamente, cada uno etiquetado y con una pestaña. Cada documento aquí presente está archivado en el juzgado de sucesiones, continuó. La cláusula de coacción se activa inmediatamente al intentar firmar bajo presión, como acabamos de presenciar. Señaló la exención de responsabilidad que aún permanecía en el atril, con la mancha de tinta incluida. King estalló con la voz quebrada. Solo es una obrera. No se lo merece. Las puertas se abrieron de golpe otra vez. Dwan Pike, el director financiero de la empresa, entró apresuradamente con la tableta ceñuda contra el pecho. Se dirigió al escenario a toda prisa, tropezando casi con la pata de una silla que sobresalía de la primera fila. Acaba de aprobarse la votación de emergencia de la Junta. Jadeando, deslizó el dedo tembloroso por la pantalla. La cláusula de coacción activó la transferencia inmediata de $18 millones del fondo de contingencia a Ares Nash. El proyector mostró los números de cuenta de confirmación de la transferencia bancaria en negrita, con marcas de tiempo en verde y firmas digitales de 3 administradores independientes. Papá se abalanzó sobre la tableta con ambas manos. No puedes hacer esto. Glenn lo apartó bruscamente, dejándolo fuera de su alcance. Los activos de todas las filiales quedaron congelados. Su voz se elevó por encima del creciente caos. La auditoría forense independiente comienza al amanecer. El acceso está restringido hasta su autorización. El banner de promoción de King desapareció del fondo, reemplazado en tiempo real por un banner rojo de cuenta suspendida en el portal del banco.
El contrato de gestión del complejo turístico de Hawái ha sido revocado. Camiones embargados con títulos de propiedad de Audi se encuentran ahora mismo fuera del área de valet parking. King gritó incoherencias y se abalanzó sobre Glenn como un toro. El personal de seguridad lo placó en seco. 2 guardias le sujetaron los brazos a la espalda, mientras un tercero pedía refuerzos por radio. Reclamaciones fraudulentas de gastos por un total de más de 200.000. Glenn leyó a la tableta mientras se desplazaba rápidamente. La Junta votó unánimemente el despido con justa causa sin indemnización por despido ni pago por no competencia. Mamá se desplomó en una silla, sollozando con tanta fuerza que le temblaban los hombros. Papá se quedó paralizado, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, los ojos oscilando entre la pantalla y su hijo en el suelo. Donna me abrazó con fuerza, atrayéndome hacia ella lo suficiente como para que pudiera percibir su perfume de lavanda. Dejé caer la pluma de mis dedos, observándola rodar por el atril y dejar una última mancha de tinta en el papel ondeante. Ya no necesito a esta familia. Lo dije con voz firme por primera vez en toda la noche. Se acabó. 3 meses después, me encontraba frente al nuevo Centro de Capacitación en Seguridad de Orlando. El letrero decía, Fundación NAS para la Seguridad, en letras de acero llamativas sobre amplias puertas de cristal que se abrían automáticamente. Dentro, los instructores certificaron a 1.500 trabajadores de fábrica solo esa semana. Se realizaron simulacros prácticos con extintores, simulaciones de riesgos con gafas de realidad virtual y práctica de protocolos de emergencia en líneas de montaje simuladas. Mi equipo gestionó el programa, financiado íntegramente con el fondo de contingencia. Sin ruedas de prensa ni inauguraciones, solo resultados. Las fábricas desde Miami hasta Tampa enviaron cuadrillas en turnos rotativos. Los índices de accidentes disminuyeron un 28% en el primer trimestre, según informes estatales. Compré un condominio de 2 habitaciones en la tranquila calle de Coral Gables, bordeada de poincianas reales, con un árbol de mango en el patio y vista al mar desde el balcón del segundo piso. Las mañanas comenzaban con un café solo en el patio mientras leía revistas especializadas, las tardes, con largos paseos por la bahía, donde los veleros navegaban bajo cielos rosados. El trabajo en la fábrica quedó en suspenso. Ofrecía consultoría remota para mejoras de seguridad en todo el país, viajando solo cuando era necesario. Quien reponía estanterías en un almacén de Doral por $15 la hora, sin prestaciones, y en el turno de la mañana ganaba a partir de $5. Escaneaba códigos de barras con un dispositivo portátil, cargaba camiones con palés de aparatos electrónicos y evitaba el contacto visual con sus antiguos compañeros, quienes cuchicheaban sobre el escándalo de la gala cada vez que pasaba. Walton Gale alquilaba un apartamento de una habitación en Kendall. Las paredes eran color beige, las baldosas de la cocina estaban agrietadas y la piscina comunitaria olía a cloro. Vendieron el ático de ladrillo para cubrir los crecientes gastos legales. El complejo turístico de Hawái pasó a manos de los acreedores después de que el banco tomara el control. Se acabaron las salas de juntas, las galas y los yachts privados. Donna venía todos los domingos desde Tampa en su viejo Honda Accord. Cocinábamos pasta con albahaca fresca de mi maceta del balcón, veíamos películas antiguas en una pantalla de 65 pulgadas y hablábamos de todo menos del pasado. Ni una llamada de los demás, ni un mensaje, ni un encuentro casual en el supermercado. El silencio se convirtió en la nueva normalidad y lo acepté. Me apoyé en la barandilla del balcón mientras las olas del atardecer rompían contra el malecón. El dinero no compra la conciencia. Susurré al horizonte mientras el sol se hundía en el Atlántico.